Buenos días, amada Iglesia Emanuel Latinoamérica. Buenos días para cada uno de ustedes. Los saludo en la gracia, misericordia y en la paz de Dios. Ese Dios que es trino, ese Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese Dios que nos dio la vida. Y el mensaje de hoy, cuyo título es El misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos. Es un mensaje que implica la vida misma. Es la vida. ¿Y qué vida tenemos nosotros? Vamos entonces en la introducción, en la cual de manera consciente no les coloqué tanta información como generalmente les coloco y también les coloco versículos bíblicos, porque una de las cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo a hacer es tomar la palabra para nosotros. Cuando hablamos de salvación, ¿qué entiendo yo de la salvación? ¿Y dónde está la palabra que habla de la salvación? Por supuesto que la palabra habla de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, pero ¿con cuál me quedo yo? ¿Con qué me quedo yo? Cuando hablamos de fe, yo sé lo que es la fe. Yo sé que tengo la salvación es por fe y que la fe es un regalo de Dios. ¿Dónde dice eso? Y cuando yo miro la vida, cuando yo medito en la vida, cuando yo pienso en la vida, ¿en qué pienso? Y ayer le he estado siguiendo, no por seguir, sino le he estado sí dando seguimiento y acompañamiento a nuestra hermana Karen en el discipulado de niños. Porque ustedes saben que yo tengo a Lian allí, siempre estoy yo pendiente de que Lian los sábados entra al discipulado con la hermana Karen. Y la hermana Karen en las últimas 3 semanas, tal vez 3, 4 semanas, ha estado haciendo para los niños un resumen de lo que vieron durante de lo que ellos, de lo que ella les ha compartido durante el año, pero se lo hace tipo de preguntas, les hace preguntas. Y cuando ella hacía preguntas, yo decía, qué importante es hacernos preguntas, porque el que pregunta tiene respuesta. La palabra dice, el que toca, se le abrirá. Al que pide, se le dará. Y al que busque, va a encontrar. El que busque, va a encontrar. Y si usted algo se le pierde y lo busca, no lo encuentra y le pide al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, tú que ves todo, guíame, ¿dónde está tal cosa? Para mí eso es instantáneo, para mí, porque estoy hablando con el Espíritu de Dios que es vivo, que todo lo ve y que todo lo sabe. Entonces, cuando hablamos de la salvación, la fe y la vida, desde la perspectiva de la palabra que Dios nos está regalando hoy a través del apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Además, lo voy a hablar en términos como hablamos nosotros en español. Además, les declaro, hermano, les digo, el evangelio que yo les he predicado, porque fue a Pablo a quien el Señor le dio el nuevo pacto. Pablo no estuvo con el Señor Jesucristo. Pablo no conoció al Señor, o sea, lo pudo haber conocido de referencia, pero Pablo no estuvo frente al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra para hablar con él, para debatir con él, para decirle que él no era el Cristo. No, Pablo no estuvo con el Señor, sino que a Pablo el Señor Jesucristo se le aparece luego de haber de haber ascendido a los cielos. Luego de la cruz, de la expiación del pecado en la cruz, de la victoria
historia de la resurrección y de la ascensión a los cielos es cuando el Señor Jesucristo se le presenta a Pablo. Busca al Señor Jesucristo a Pablo. Pablo no buscó al Señor Jesucristo. Pablo persiguió a los seguidores de Cristo, pero Pablo no podía buscar al Señor Jesucristo. No había manera. No había manera de que Pablo lo buscara. Por eso el Señor Jesucristo viene al encuentro de Pablo. Y viniendo al encuentro de Pablo, dice que una gran luz lo dejó ciego. ¿Por qué? Porque ya él estaba en oscuridad. Y la luz que es Cristo le quita la visión que Pablo tenía. ¿Cuál era la visión que Pablo tenía? La visión de persecución, para que ahora él pasara a ser perseguido por causa del Evangelio. Es un guau. Eso es un guau. Señor, Pablo estaba ciego. Por eso perseguía al Señor. Por eso perseguía a los cristianos. Pablo no entendía, no sabía que Jesús era el Cristo, no sabía que Él era la luz de la creación. Pero la luz de la creación viene a buscar a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, si tú, Pablo, estás montado sobre un caballo, tú no pateas la espuela esta con la que hieren al caballo. Tú estás hiriendo mi iglesia. Ahora tú vas a ser herido por causa de la iglesia. Porque yo te estoy escogiendo, Pablo. Y a este Pablo que no estuvo con el Señor y por eso él habla de cómo, de la manera como el Señor resucitado se le presentó a las personas para que lo vieran. Porque él se le presenta a 500 personas. ¿Por qué se le presenta? Porque había una multitud. ¿Cómo niegan la resurrección del Señor Jesucristo? Ah, bueno, se le apareció a los 12 nada más. Si se le apareció a los 12 nada más, claro, es que ellos dicen eso porque son sus discípulos. Claro, es que ellos fueron los que robaron el cuerpo. Claro, es que ellos. Pero se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y decía Pablo, todavía hoy hay muchos que están vivos. Si quieren, búsquenlos, búsquenlos. Hay otros que ya duermen. ¿Por qué no dijo otros que ya se murieron, que ya doblaron el cacho? No dijo eso. Dijo, y otros ya duermen, porque el que cree en el Señor Jesucristo como Salvador tiene la garantía de la resurrección. Y la palabra dice en Romanos 16 del 25 al 27, el misterio que ha estado oculto. Y ese misterio es el misterio del Dios Trino dentro de Cristo, pero a la vez el misterio de la expiación del pecado que nos libró del pasado. ¿Qué significa la expiación? La expiación es lo que es el pagar, lo que hacía el pueblo judío, pagaba sus pecados, lavaba sus pecados delante del Señor a través del sacrificio de animales inocentes. Pero ese sacrificio implicaba derramamiento de sangre. Entonces, la expiación del pecado de la humanidad se hizo, fue lavado nuestro pecado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, que consumó, o sea, nos lavó de los pecados del pasado, de los pecados del presente y nos libró el futuro y hasta la eternidad. Eso es la expiación. Y la confirmación de la expiación es la resurrección. Esto es un misterio que ha estado oculto, que las personas no lo conocen y aún la iglesia no lo conoce. Por eso viven todavía sufriendo por el pasado, por lo que me hicieron en el pasado, que puede haber sido terrible. Hay heridas que son terribles,
Hay heridas que son muy dolorosas, pero nunca más doloroso que lo que pasó Cristo en la cruz. Y no es que queramos invalidar sus emociones, no es que Cristo quiera invalidar tus emociones y decir, es que lo que te hizo tu papá no es tan importante, es que lo que te hizo tu mamá no es tan importante, es lo que te hizo tu abuelita, no es importante que tu mamá y tu papá te dejaron cuidando con la abuelita y la abuelita te abandonó y te puso a trabajar en una casa allí para que más bien tú le dieras dinero a la abuelita. No es que estoy diciendo que eso no es importante. Lo que estoy diciendo es que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que Cristo haya venido a buscarnos, que haya venido a buscarte a ti, que haya venido a buscarme a mí, eso está por encima de cualquier condición humana, porque Cristo me trae a la plenitud de la felicidad desde el principio. Vamos entonces a la introducción con este entendimiento espiritual, que es muy profundo. Es muy profundo. En la vida que vivo, yo la vivo en fe. Yo vivo en fe. Yo vivo como una persona que tiene salvación. Yo vivo agradecida por el regalo de la salvación y vivo feliz dentro de la buena noticia de Cristo. Yo creo que mi vida fue resucitada en Cristo. Yo creo. Esas preguntas, háganse esas preguntas. Lean todo el capítulo 15 y háganse esas preguntas, porque la felicidad está en la sencillez de vivir dentro de ese misterio que está oculto por el mundo, pero que nos ha sido revelado a nosotros. En la sencillez de vivir dentro de la buena noticia que vence absolutamente todo lo terrenal. ¿Cómo lo vence? Vamos al contenido. Y es el misterio de Dios, quien ahora es mi Padre, del Señor Jesucristo, que es mi Cristo, que me trajo, quien me trajo al Padre y me trajo a través de la expiación del pecado. Y ahora me ha dado el aliento de vida que me conecta en todo tiempo y me mantiene a mí comunicado y viviente dentro del Dios Trino. ¿Por qué viviente? Porque la palabra dice que cuando Dios sopló el Espíritu Santo, cuando Dios puso su espíritu, su Santo Espíritu, en el Adán hecho del polvo de la tierra, el hombre fue un ser viviente. Y eso es lo que Cristo nos ha dado a nosotros. Ahora, para mí, cuando yo hablo del misterio de Dios Trino, cuando yo pienso en el misterio del Dios Trino, no cuando lo hablo, cuando lo medito, cuando lo pienso en el misterio del Dios Trino, en este momento yo, en este momento el Señor me dio la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque está escrito, dice, porque primeramente el versículo 3 del capítulo 15, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? El significado del nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Qué significa el nuevo pacto? Que hubo un antiguo pacto. La palabra que Dios le dio al hombre y el hombre abandonó la palabra de Dios. Por eso es que la semana pasada, antepasada, hablábamos de la importancia de la palabra, de la trascendencia de la palabra y que dentro de la palabra está la vida o está la muerte, dentro de las palabras que salen por esta boquita. Y después me puse a escuchar el video yo me desvié, yo me acordé que yo decía, bueno, yo de niña pensaba, quería que me podía pintar la boca de rojo. Pues siempre me ven a mí con la boca pintada de colores fuertes. Ay, yo de niña decía a mi mamá, es que ella es muy picoreta. Pero yo ni pensaba pintarme los labios de nada. Si mi papá no me deja ni pintar, no es que te estaba echando el cuento, no me deja ni pintarme las uñas y me las quería quedar con el martillo. Pero esta boquita tiene que ser absolutamente sujeta a la palabra de Dios.
Pero para que esta boquita esté sujeta a la palabra de Dios, primero mi mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Mi corazón tiene que estar creyendo la palabra de Dios, porque lo natural brota. Pero mente piensa, corazón cree, boquita habla. No, la boca se lanza, ¡plum! La lengua se lanza. Entonces, la palabra que Dios le dio al hombre, el pacto que Dios le dio al hombre, es que si dejas mi palabra, si desobedeces mi palabra, la muerte está al acecho. Satanás está al acecho, hermanos. Satanás está al acecho, siempre con león rugiente, buscando a quien devorar. El león se esconde, observa la presa, se queda quietecito y cuando ve la oportunidad, salta, salta. Por eso es que Satanás vio la oportunidad y la palabra que le dio Satanás al hombre fue una palabra de muerte. Fue una palabra de muerte. Y aún así, el hombre tomó ese pacto y murió. Tomó esa palabra y murió. ¿Cómo se resuelve esta situación? Con el nuevo pacto. El nuevo pacto que dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Recibió el significado del nuevo pacto. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que se refiere a la luz de Cristo, pero que estaba profetizado. Estaba profetizado en el Salmo 22:15 y en muchísimas porciones de la palabra. Y que él fue sepultado. ¿Por qué dicen que fue sepultado? Porque Cristo murió, no es que se desmayó, como como decían los sacerdotes, los escribas y todos los que negaron la resurrección de Cristo. Cristo no se desmayó, Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Cuál escritura? Isaías 53:10. O sea, yo le escribí la palabra de Oseas 6:2. La resurrección de Cristo, y estamos hablando del misterio oculto que nos ha sido revelado. El misterio oculto que nos ha sido revelado es que la resurrección de Cristo fue la demostración de la perfección y de la eficacia de su resurrección. Por eso es que si la perfección y la eficacia de la resurrección la conectamos todo tiempo con la palabra, que es viva y poderosa, que es viva y eficaz, esa resurrección se da en nosotros cada día y por eso hablamos de la recreación de manera natural a través de la palabra que yo como todos los días, a través del recordatorio de la expiación del pecado en la cruz, yo sé que tengo el Espíritu nuevamente, el aliento de vida, la palabra de Dios que me vivifica. Por eso es que el misterio de Dios Trino tiene millones e infinitas implicaciones. No es solamente como lo hemos visto, el misterio del Dios Trino es que Dios es Padre, ahora Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Sí, cierto. Que Cristo es quien nos trajo al Padre y que Cristo es quien nos da el aliento de vida. Sí, pero si no vemos la introducción, yo lo creo. Yo tengo genuinamente esta salvación para vivirla todos los días de mi vida. Vamos al punto 2. Entonces, en el punto 2 del contenido es la resurrección. La resurrección de Cristo que trae la respuesta también de la nueva vida para mí y de la resurrección para mí de lo que antes y todas las áreas de mi vida que antes estaban muertas, sin duda alguna, todas las áreas de mi vida estaban muertas. Eso no hay donde buscar. Todas las áreas de nuestra vida estaban muertas.
todas. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo resucita? Porque el Señor Jesucristo que viene a la tierra, el Hijo de Dios que viene a la tierra, no está destituido de la gloria de Dios. No es injusto, sino es justo. Por eso la palabra dice, el justo muere por los injustos. El que no tenía pecado muere por los pecadores. Y les leí esta porción de la palabra anteriormente, de la resurrección, para conectarlo, para hacer el enlace con el punto del punto número 1 con el punto número 2. Cristo murió, efectivamente murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, porque Él es la vida, pero porque Él consumó absolutamente el vencer a Satanás en la cruz del Calvario. No había pecado en Cristo, pero dijo el ángel, le dijo a José, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y Él resucita como evidencia de que la salvación fue consumada. Por eso en nosotros, al nosotros tener la salvación consumada en nosotros y la fe que es perfecta, porque la fe proviene de Dios, la fe no proviene de nosotros. Le decían los apóstoles al Señor, Señor, para perdonar 490 veces, 70 veces 7, todos esos números que tú estás diciendo, aumentanos la fe. Y el Señor le dijo, esto no se trata de aumentar la fe, esto no es fe chiquita, fe grande, fe. Esto se trata de obediencia. ¿Y obediencia qué? A la palabra. ¿Fe en qué? En la cruz. ¿Fe en qué? En la resurrección. Mi vida ha sido resucitada en Cristo. Y por eso es que el Señor Jesucristo, cuando dice se le apareció a Cefas, ¿saben quién es Cefas? Pedro. Cefas es Pedro, no es otra persona, así que apareció el que vendía en la pulpería, en la bodega y se le apareció. No, era Cefas, era Pedro. Por eso es que la resurrección fue confirmada. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, dice la palabra, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora esa resurrección es mía, ya yo no estoy muerta, yo estoy salva. Y así como en Adán todos mueren, así como todos los que tienen el pecado original y no han resuelto la condición espiritual de separación, de muerte espiritual, también en Cristo, todos, una palabra absoluta, todos serán vivificados. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Para qué nos salvó? El Señor Jesucristo nos escogió para estar con nosotros, para que seamos felices. Y Él es suficiente y completo. Es tan suficiente que venció la muerte en la cruz del Calvario. Es tan suficiente que se entregó siendo Él el Hijo de Dios. Y disculpen esta expresión, se entregó por los hijos del diablo. Él se entregó por los hijos del diablo. Porque por cuanto todos pecaron, pasaron a tener la simiente de Satanás. Cuando pecaron, eso que ellos comieron, antes de comerlo ya lo tenían aquí. Antes de comerlo, la mujer vio que el árbol era bueno. Antes de comerlo, la mujer cayó en la carnalidad. Y el único que nos saca de la carnalidad y de ser arrastrados por todo lo que vemos, por todo lo que sentimos, por todo lo que me hicieron, por todo lo que no me hicieron, porque no me miran, porque no me toman en cuenta, porque siempre él es así, ay, no, y ella. Todo eso fue resuelto en la cruz del Calvario. La muerte quedó atrás y ahora mi vida es vivificada en Cristo. Amén.
Vamos al punto 3. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo es mi vida en Él? Mi vida es de nacimiento, de renacimiento, de resurrección, de gracia, de felicidad, de plenitud. Miren, hermanos, hablando de Ecuador, también de Venezuela, de que se va la electricidad. Se va la electricidad de manera continua. Sí, se va la electricidad, pero yo soy la luz. Y la luz supera, vence, quebranta y está por encima de las tinieblas. Está por encima de todo espíritu de imposibilidad. Porque hay una resurrección que es mía en mi vida, como yo soy resucitada en Él. Mi vida resucitada en Cristo. Porque ¿qué consumó Cristo? Sí, consumó la salvación, pero ¿qué significa eso? Que ahora mi vida, yo vivo mi vida en un camino, que es el camino de la fe, pero un camino donde el camino que es Cristo vive dentro de mí. Y Él es la verdad. Dentro de todo, la verdad siempre va a vencer la realidad, porque no negamos la realidad. Entonces, ¿cómo es mi vida? Mi vida es resucitada en el camino. Mi vida es, lo hago con todo entendimiento, el, el redundar. Mi vida la vivo dentro de la ley del espíritu de vida. Quiere decir que mi vida la vivo dentro del poder del espíritu de vida. Yo soy vida, no soy muerte. Mi Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Por eso la iglesia que tiene personas, donde se congregan y se reúnen personas, que tienen estas verdades espirituales como suyas, que son discípulos absolutos, que saben lo que es basura espiritual, que saben lo que son enviados del diablo para querer atravesarse en ese camino. Nunca se le van a atravesar a Cristo, pero se me van a atravesar a mí y me pierdo del camino. Me desvío del camino. Invierto tiempo en qué y en quienes no están en la luz ni están en el evangelio. Porque la gente puede ser cristiana, sí, pero puede ser cristiana como cristianos en tu vida que no viven a Cristo porque no tienen el misterio oculto, porque no viven este misterio, porque no conocen este misterio, porque no creen este misterio. Entonces vienen a nuestra vida para querer meternos el dedo en el ojo. Ay, que tampoco tanto tiempo. Ay, pero todo el evangelio. Ay, pero todo. Anoche me pasó algo muy curioso. Yo estaba acostada en el piso. Elian tenía un marcador en la mano. Entonces me dijo, te puedo hacer un, siempre quiere rayarme. No, 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 estás rayando a mí, no me estés rayando, no me estés rayando. Pero yo me hice la dormida y él empezó a rayarme. Y yo sentía que me estaba rayando, pero yo no le presté mucha atención. O sea, como decir, yo realmente estaba tratando de descansar. Y cuando me miro, me había rayado desde aquí hasta aquí. O sea, me había rayado. Deme un segundo. Se ve mucho esa luz, ¿verdad? Ya en. Poquito nomás. Ah, no me había dado cuenta. Hasta ahora que miro la pantalla, que generalmente no. Me había rayado todo lo que se llama antebrazo, todo, todo, todo. Y me había hecho Cristo en la cruz sola, Cristo ya bajado de la cruz, Cristo con otros niñitos que creían en Cristo. Se me hizo todo eso. Cuando yo abro los ojos y veo, Lian, ¿qué me hiciste? Y él me explica, Cristo en la cruz. No, te dice la cruz de Cristo. Pues Cristo en la cruz.
Después Cristo que ya no está en la cruz, porque no se quedó en la cruz. Y después muchos niños que creen en Cristo. Yo, pero ¿cómo? Yo no es que me molesté, sino que, pero ¿cómo me rayas? Porque me vi todo rayado así, pero ¿cómo me rayas eso? Tienes que quitarme eso. Y mi hija volteó y me dijo, ¿ves que te digo que me lo tienes loco? Ajá, agarra de lo tuyo, pues. Y ahí yo dije, qué bello lo que me hiciste, Lian, estaba jugando contigo, no, no está molesta la bu. Entonces dame ahora el otro brazo. No, no, tampoco para tanto, dame acá. Pero, ¿qué significa esto? Que la gente dice que somos demasiado. El mundo nunca es demasiado. No, no, que los niños empiecen a bailar, que desde pequeñitos, que tuna, cun, chungu, chuchungu, chun, ñum, ñum. Ah, no, eso no importa, que los bailen, que les metan música de todo tipo, que todas las tradiciones del mundo, los niños también tengan que participar de todas las tradiciones del mundo, de todo lo que la gente hace. Ay, pero tampoco la aísles así tantos, Fabiola. Por favor, no la aísles. Tampoco la tienes que aislar, o sea, tú lo que quieres es que la niña la estás criando como una monja, pero una monja evangélica. Lo que te falta es que le pongas un vestido hasta los pies y también le cubras la cabeza y le quites los zarcillitos. Porque el mundo está al acecho para criticar. Pero cuando nosotros vivimos la vida resucitada en Cristo, no se trata de los aretitos, no se trata de la pintura, no se trata de lo exterior. Se trata de que el corazón nuestro sea un corazón genuino para que en la iglesia podamos ver lo de Dios, podamos ver a nuestros hermanos como templo. No importa si el salón está feo, si la iglesia está fea, si está derruida, si nos estamos sentando en unas sillitas viejas. ¿Qué importa si los discípulos tenían que esconderse hasta debajo de la tierra? Debajo de la tierra habrían túneles y aún así lo hacen en muchos lugares en Rusia. Lo siguen haciendo así en China. ¿Usted cree que ellos están pendientes? Ay, no, pero esto no está pintado. Ay, no, pero este lavamanos está sucio. Ay, pero este lugar está muy pequeño. Nada de eso, Fabiola. Nada de eso. Nosotros estamos viendo todos los detalles de la gente para criticar. Por eso el campo no se salva. Pero nuestra vida en Cristo, resucitada en Cristo, vivificada en Cristo, entonces es imposible que la iglesia no se levante el equipo de evangelismo. Se levanta uno. Bueno, uno. Conmigo equipo de evangelismo. Uno contigo equipo de evangelismo. Para que vayamos al campo a conquistar el campo. Porque ya no estamos en el desierto. Estamos preparando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos seguros de que Dios está con nosotros. Como estuve con Moisés, le dijo a Josué, estaré contigo. Y el Señor Jesucristo lo que nos dijo a nosotros no es como estuve con Moisés. Dijo, todo potestad, todo el poder que Dios me dio a mí resucitado, el poder que venció a Satanás en la cruz, el poder que venció la muerte, ese es el poder que yo les doy a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A quién les estaba hablando él? A los discípulos, porque los había formado él, los había levantado él, los había escogido él. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan, bautícenlos para que puedan creer que mueren para el mundo y viven para mí. Pero para que vivan en mí, enséñenles a guardar todo esto que yo les he mandado. Enséñenles que el reino de los cielos se acercó, porque yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a concluir. Entonces concluimos dentro de la palabra. No dentro de mis palabras, dentro de la palabra del Señor. Fíjense ustedes que aquí estamos en primera carta a los Corintios capítulo 15, que fue el que leímos del 1 al 10, lo leímos. Y aquí estamos en el 45. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Dónde dice eso? Génesis 2:7. Y formó Dios al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida.
y fue el hombre un ser viviente. Pero el postrer Adán, que es el que vino a resolver el desastre de separación del hombre, es espíritu vivificante, porque Él resucitó y nuestra vida es resucitada en Él. Y ante esta verdad, entonces demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Pero ¿cómo vivo mi vida? ¿Cómo salvo la iglesia? ¿Cómo me relaciono con los hermanos en la iglesia? ¿Cómo voy al campo? ¿Cómo medito? ¿En qué medito? ¿En qué pienso? ¿Qué es meditar? Pensar. Pensar y conectar todo con la palabra. ¿Qué tengo yo en el coco? El problema de las caraotas son los frijoles quemados. Ah, si se quemaron, ¿qué? ¿Va a vivificar los frijoles? ¿Va a vivificar las caraotas? ¿La va a blanquear? No, no puede, ¿verdad? Entonces, hay problemas que para nosotros son imposibles, pero nos metemos ahí, nos centramos ahí. Afirmemos los pies en la palabra. Esa es la palabra que el culto que les sugiero que vean el culto del viernes pasado. Entren con el arca del pacto sobre ustedes. Tomen el arca del pacto. Estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, todos los días, las 24 horas del día, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. A veces pensamos que es solo la tierra, hermanos, pero es que partir al cielo es el comienzo, es el comienzo. Porque cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a establecer su reino en la tierra, ¿con quién va a contar? ¿Con los que mientras vivimos en la tierra fueron vagos espirituales? ¿No tuvieron tiempo para el Señor? ¿Le dieron más lugar a los hombres que a Dios? ¿Cómo puede contar Dios con esa gente? Nuestro trabajo en el Señor no es en vano porque nuestro trabajo trasciende la eternidad y trasciende hasta el establecimiento del reino de Dios. Porque en ese establecimiento del reino de Dios, que ya es, pero que nosotros no tenemos ni la más remota idea de lo esplendoroso, poderoso que es que va a ser esa segunda venida del Señor y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. No tenemos idea. Ahí nuestra vida va a continuar conforme a lo que nosotros, como nosotros resucitados, aferrados a la eficacia de la obra de Cristo, vivamos dentro de esa obra plenamente, constantemente, las 24 horas del día. Porque aquí en la tierra estamos viviendo las 25 horas que son las respuestas de lo imposible para nosotros. Pero esto es eterno, hermanos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Porque como dice el apóstol Pablo, él no merecía ser llamado apóstol. Él se llamaba hijo abortivo. Y nosotros, Señor, tampoco lo merecíamos. Y hoy lo reconocemos y por eso te damos gracias. Nos salvaste, resucitaste al tercer día como estaba escrito y por eso nosotros creemos que todo lo que está escrito, Señor, se cumple, se está cumpliendo y se cumplirá hasta la última palabra que está escrita en la Biblia, Señor. Que nuestra vida, te pedimos que nuestra vida sean vidas firmes en el poder de la palabra, sentados en nuestros pies. Nosotros no sabemos lo que viene el día de mañana. No sabemos, pero sí sabemos cuál es el camino para transitarla. Sí sabemos con quién contamos para transitarla. Y sí sabemos, Señor, que tú tienes un plan para nosotros. Y ese plan es perfecto. En ti, Cristo, vivimos. En ti andamos. En ti somos vivificados. Señor, enséñanos a disfrutar estas verdades que son tan poderosas que cuando las medito a mí no me cabe en el pecho la felicidad, Señor. Pero yo no soy un ser carnal, soy espiritual. Y por eso te pido, Señor, que mi espíritu pueda tomar todo lo tuyo
y botar todo lo carnal. Y bendigo la vida de mis hermanos para que este misterio que está oculto para el mundo, ellos lo puedan vivir de tal manera que brillen, que la luz tuya, Cristo, haga venir a los que están en oscuridad, a la vida de mis hermanos, a la vida de la iglesia, para que el campo sea salvo, para que nosotros conquistemos el campo como es tú, no solamente como es tu deseo, sino que tú nos diste todas las armas espirituales y toda la palabra, la guía para hacerlo. Llénanos en plenitud de tu Santo Espíritu, para que vivamos disfrutando lo que tú consumaste en la cruz del Calvario, el perdón de los pecados y una vida resucitada. Oramos con acción de gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.